Hola, ¿qué tal amigos? En esta hora estamos con el gran Franklin Álvarez. ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Gracias por este momento. No, gracias a ti. Introdúcenos, ¿quién es Franklin Álvarez? Buena pregunta para empezar. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Y por qué eres? Franklin Álvarez es una persona feliz, agradecida, amorosa, una persona abundante, una persona con un propósito muy grande que pues obviamente lo he descubierto, a través del tiempo. Pero en sí, más que todo, yo creo que me defino como amoroso y real, o sea, transparente, que siempre está para los demás con la mejor de las intenciones, y que esa quizás ingenuidad y como que pensar de que todo el mundo es como tú me ha llevado a tener varios aprendizajes bastante interesantes. Pero con todos esos aprendizajes igual los sigo guardando, o sea, no he cambiado la esencia por eso. Pero sí, yo creo que así me definiría. ¿Siempre te has definido como una persona de amor y abundante? ¿O hubo un momento en que decidiste que...? No, claro, o sea, a ver, de amor sí. Amor sí, porque básicamente quien me crió fue mis papás, mi mamá. Mi mamá sobre todo fue donde yo creo que saqué todo ese amor, por así decirlo, que yo podía darle a los demás y también querer recibirlo, pues no. Debido a eso también fui un niño que en su infancia fue muy sobreprotegido, que por ende desencadenó a muchas inseguridades, además de que cuando era niño era gordito. Entonces me era difícil hablar con amigos o personas alrededor de la misma escuela, colegio, porque me hacían mucho bullying y todo. Y peor, pues obviamente con chicas. O sea, ya con chicas era una odisea, una utopía, pues poder hablar a alguien bien, a alguna chica bien. ¿Quién diría que ahora eres el papi de las nenas? Así cambian las cosas. Y solo de las más buenas. ¿Y solo qué? De las más buenas. Mi don, mi maldición. No, pero, ajá, o sea, eso. De esa parte como que, ajá, el amor desde siempre. Pero lo abundante lo descubrí, creo yo, que a los 13, 14 años, a través de un primo que me introdujo con un libro de desarrollo personal, y más que personal eran los negocios. Entonces, ahí fui viendo que existía algo más que un sueldo básico, que un sueldo mínimo, con trabajo. Y luego de eso tomé algunos talleres, entró una conciencia más en mí que fue que me sacó todo eso tímido, todo eso introvertido, y eso, al sacarlo lo introvertido, pues me ayudó a expandirme en abrir negocios, por así decirlo, ¿okay? Negocios que al inicio era pues obviamente negocios de multinivel y así, que te forzaban obviamente a hablar con las personas, ¿ya? Pero eso me llevó a muchas otras cosas más, y a partir de ahí pues obviamente empecé a tener la parte abundante también. Ajá. Cuéntanos de tus inicios en los negocios. Bueno, mis inicios en los negocios básicamente era en el tema de... El primer libro que yo me leí fue básicamente La Escuela del Siglo XXI de Kiyosaki. Y ahí, o sea, en resumen, lo que me llamó la atención de eso fue que había unas reuniones donde todo el mundo estaba feliz, donde todo el mundo estaba contento, donde todo el mundo estaba ganando dinero. Y yo decía, en algún momento quiero estar en esas reuniones. No sabía qué era, pues. Y ya luego cuando pasé de mi pueblito a la gran ciudad, pasé de Santa Elena a Guayaquil, ahí descubrí el tema de que esas reuniones básicamente eran las convenciones o los talleres que hacían los multiniveles, tal cual. Y me gustó ese mundo, la verdad. Ahí vi que habían personas que ganaban $10,000 al mes, y yo decía, brother, esos manes son extraterrestres, yo quiero ser un extraterrestre también. Y obviamente generar esa abundancia en mi vida para también generar a los demás, pues no, a mi familia, a mi círculo cercano. Entonces ahí empecé con ese libro a los 13, 14 años, pero cuando ya pasé acá a Guayaquil, básicamente ya tenía 17, 18. ¿Ok? Y ya, a partir de los 18 en adelante empecé a hacer los primeros 6 meses de network marketing que hice, fueron un fiasco.
bueno, mucho aprendizaje de desarrollo personal, ¿no? Pero en cuanto a dinero, gané en 6 meses $21 con 50 centavos. ¿Qué nivel de abundancia, mis cracks? Harta abundancia. Ok, entonces fue así como que yo decía, no soy bueno para esto, pero en la red gané eso, $21 con 50 centavos. Pero yo como no vengo de una familia de grandes recursos, ni de medios recursos, vengo de una clase baja, por así decirlo, me forzaba, porque cuando ya llegué acá a Guayaquil, llegué por la universidad, tal cual. Entonces, al llegar por la universidad, mi papá lo que me podía eran 20 o $25 a la semana, o sea, $100 al mes exagerado, que obviamente agradecido, porque había por lo menos para los pasajes e ir a la universidad y demás. Pero eran $100 que tú dices, brother, ¿cómo haces para vivir? Sé que hay muchas personas que tienen una realidad incluso peor que la mía en ese momento, pero bueno, yo veía como todos mis compañeros de la universidad se iban a centros comerciales y demás, a cines y toda la cuestión, y yo no podía porque no tenía cómo irme. Pero justo en ese momento fue donde empecé a darle más fuerza al tema de las ventas y las cajitas que yo vendía al inicio. De lo que sacaba de la comisión de la cajita era como que lo que me permitía ir a venderlas, pues. Ya, entonces, por ejemplo, la cajita me costaba 30 y la vendía en 45. Entonces esos $15 me servían. De la red, en 6 meses gané $21 con 50 centavos. Donde gané un poquito más fue vendiendo esas cajitas. ¿Cajitas de qué? Una empresa que se llama, no sé si se mutea o no, pero bueno, se llama Fusion, ¿ok? En Fusion vendía para bajar de peso, para dormir mejor, estar más lúcido y un poco de cosas, ¿no? Entonces ahí estaba. Entonces esas cajitas las vendía, yo las tomé, me funcionó. En ese tiempo también me puse a hacer más ejercicio y todo, estaba fuerte. Poderoso, ok. Entonces, ahí fue donde empecé. O sea, básicamente ahí me forcé a vender, como te digo. Previo a esto tuve ese taller transformacional que hice de potencial humano, y ahí fue donde saqué todo eso tímido, eso introvertido, y me ayudó en los negocios tal cual. Entonces, eso. Ajá. Yo creo que cuando uno comienza a buscar otros horizontes diferentes a los que viene arrastrando de las tradiciones de sus padres, por ejemplo, como dijiste, tus padres estaban acostumbrados a un trabajo fijo o un sueldo que comienza con el básico y luego va subiendo en una escala, o lo que se viene diciendo en la escuela tradicional. Exacto. Existe cierta oposición. Mucho. ¿Cómo fue esa oposición en tu vida? Esa oposición en mi vida, pues bueno, yo el tema del emprendimiento también creo que lo saqué por parte de mi mamá. Mi mamá, pues, lastimosamente falleció cuando yo tenía 17 años. No me había graduado del colegio todavía. Pero mi mamá tenía un centro de terapia de lenguaje para las personas que se les dificultaba pronunciar la R, o para las personas que también eran sordas y así. O sea, ella les ayudaba con todo ese tema, pues, ¿no? Y ella como que primero trabajaba para el municipio y él luego se puso con su propio local, por así decirlo, ¿no? Su propio centro. Chiquito, ¿no? Pero a partir de ahí ella también o sea, vi inconscientemente que ella también emprendía, ¿no? Y luego con ese libro, como que saqué eso. O sea, mi papá también emprende, la verdad. O sea, mi papá hace varios negocios aparte del tema de que es profesor en una escuela. Pero bueno, o sea, ahí fue el tema. Ahora, mi papá es más tradicional. Bueno, creo que los dos. Mi familia en general es más tradicional. Pero al nosotros tener ese negocio, porque empezamos en el tema de los proyectos digitales con un primo, era como que muy disruptivo para la familia y sobre todo para mi papá. Entonces cuando yo esperaba porque en ese tiempo mi mamá había fallecido, como te digo, esperaba que quien me apoye era mi papá, pues, ¿no? Se supone, ¿no? Que quienes te tienen que apoyar al inicio en todas las cuestiones son tus papás, tu familia, círculo interno, ¿no? Pero en cambio mi papá todos los días me llamaba para decirme, oye, ya ves esa pendejada, ya ponte a estudiar, que eso es lo que te va a dar plata, Y era así, creo que religiosamente todas las noches me llamaba para decirme, ¿qué estás haciendo? Obviamente le contaba que estaba estudiando y así, pero que le daba más foco al tema del negocio que estaba haciendo.
Y era una retada tras otra, tras otra, tras otra, a tal punto de que ya, por ejemplo, a mí ya me hartó. Y entonces yo decidí ya no hablar con él, ¿ok? Y aplicar una herramienta que dentro de este timing aprendí el tema del desapego como una herramienta del coaching. Entonces, bueno, el desapego creo que en ese momento me funcionó bastante porque ya era como que me llamaba mi papá y me decía, oye, que ok. Digo, bueno, papá, estoy bien, gracias, chapón. Y había días que ni le contestaba porque ya sabía que era para eso, pues no. Y en ese tiempo, como vivía con mi abuelita, pues mi papá le llamaba a mi abuelita a decirle cómo yo estaba, y ya, para saber eso. Pero ya no hablaba tanto con eso. O sea, sí fue bastante fuerte y yo buscaba también la aprobación de él, porque cuando ya me empezó a ir bien, o sea, ya empezaba a ganar $600 mensuales, que era lo mismo que ganaba él en su trabajo, yo le mostraba los cheques a mi papá, oye, mira, me gané tanto. Y era como que, yo me acuerdo, está grabada en mi cabeza. Mi papá acostaba en la cama y como que, ya. Así fue como que, Simón. Algo como que no le importaba, pues. Y yo ya en ese tiempo era bastante geek. Me gustaba el tema de la tecnología. Entonces yo iba como que mejorando mi celular. Porque pues computadoras y así no podía, ¿no? Entonces mejorando mi celular y así. Y ya no le pedía dinero para mis cosas, pues. Entonces yo como que inconscientemente quería como que se dé cuenta de que lo que yo estaba haciendo me funcionaba. Pero fue así durante mucho tiempo, es más, años. O sea, ya me estaba yendo bien, ya estaba ganando más de $3,000, $5,000 al mes. Y todavía pensaba que era mentira. O sea, ya me veía viajando a otros países. Y se veía como que, ya, Simón. Fósil. Simón, o sea, fue como que, ¿qué? Pero bueno, o sea, ya luego, pues después de unos 3 años más o menos, que ya estaba como que consolidado, consistente en mis negocios, ahí como que recién empezó a confiar en mí, y es más, me dio un dinero para invertir y toda la cuestión, y como que pasar de como que lo que tú no sabes a como que, bueno, ya incluso aparte de que ya no te digo nada, ya te apoyo de cierta manera con tanto. Y obviamente yo le ofrecía rentabilidades en base al negocio que estaba haciendo y así. Y bueno, o sea, sí, así pasó. Se fue bastante fuerte porque obviamente primero había perdido a mi mamá. Segundo, había dejado como mi familia, o sea, mis hermanos y a mi papá los había dejado en Santa Elena. Y yo estaba viviendo con mi abuelita nada más. Entonces, sí fue como que un poco chocante ese punto, pero yo sabía que lo que estaba haciendo era más que por mí, por mi familia. Entonces, yo decía, bueno, en cualquier rato lo han de agradecer. Ya luego pues tuve la oportunidad de que yo sabía que una de las promesas o uno de los sueños que quería mi mamá era como viajar todos en familia. Y yo tenía ese sueño aquí en la cabeza. Entonces cuando ya tuve la oportunidad, pues viajé con mis papás y mis hermanos a Miami. Y ahí nos fuimos todos, compramos cosas, les regalé cosas a mi papá, a mis hermanos y así. También me compré cosas yo, obviamente. Y ahí fue como que dije, ok, ya estoy haciendo algo bien. Ajá, eso fue eso. Pero ajá, eso fue como que lo más difícil, como que no tener el apoyo de mi papá y obviamente los miles de no que recibí mientras estaba empezando en el negocio de las redes y toda la cuestión. O sea, fue cientos de no y miles de no que yo recibía, pero ya luego ni siquiera necesitaba decirte, oye, hagamos el negocio. No, que tú ya me buscabas, porque ya el resultado era inminente, o sea, ya era muy obvio. Y ajá, entonces también llegué a tener bastante reconocimiento, porque aparte del buen resultado que tenía, también fui educador de la empresa en la que estaba después. Y ya. ¿Cómo te mantuviste en esa perseverancia en ese tiempo? En ese tiempo en que tu papá te llamaba día y noche y te decía, salte de esa abogada. ¿Tú cómo afrontabas eso? ¿Cómo te mantenías constante? Y no decías, bueno, tal vez tienes razón, debo dejarlo. Yo sabía que habían esos dos caminos. El trabajo tradicional, que eran $400 al mes, o emprender y ganar lo que yo quería. Y yo sabía que con $400 al mes no podía vivir la vida que quería. Porque yo en una Navidad, pues obviamente, cuando todavía estaba mi mamá,
a un primito le habían regalado unos carritos y unas cosas chéveres y así, y a mí no me tocó ningún regalo. Y yo dije, ¿por qué? O sea, yo no lo entendía. Y yo creo que eso lo vio mi mamá y luego como que me dio una camiseta, algo así, para mí, pues no. Y, y eso creo que hasta ahorita como que es lo que me mantiene ahí fuerte en eso, o sea, en el tema del emprendimiento, porque sé que ella también se esforzaba mucho. Entonces, yo sabía que era eso o eso, o sea, no había otra opción. No había otra opción para generar eh, dinero, o sea, para mí no había, o sea, el tema del trabajo no es una opción, o sea, lo tomaría en una situación crítica en la que yo realmente necesite eso, ya, que sí lo he llegado a pensar en luego un problema que me pasó, que quizás ya me llegamos a este tema, pero sí lo llegué a pensar, ajá, de llegar a tener un empleo, pero no, sé que el emprendimiento es mucho mejor todavía y sé que puedo hacer muchas cosas. Pero sí, eso. ¿Cómo desarrollaste ese desapego del que nos hablas? Ah, ok. El desapego lo desarrollé, como te dije, en ese inter entre que tenía o sea, de que pasaba a Guayaquil y de que empezaba a emprender. Mientras yo iba teniendo resultados, yo también fui a una certificación de coaching. Ya. Porque en el emprendimiento que yo estaba haciendo, que en ese tiempo era Fusion, el líder que estaba ahí dijo que sabía programación neurolingüística y coaching. Entonces yo dije, brother, si este man gana 10.000 al mes, más de 10.000 al mes, y sabe esto, si yo quiero ganar esto, tengo que saber esto. Entonces ahí me metí a buscar en internet certificaciones de coaching y toda la cuestión. Y bueno, justamente unos emprendedores acá trajeron a un coach bastante reconocido y ahí fue donde yo dije, bueno, voy a estudiar con ellos. No tenía dinero para pagar la certificación porque era carita, eran más de $500 mensuales, como por 6 meses. Pero yo, o sea, yo lo quería tanto que incluso le dije, brother, yo te manejo las redes sociales, yo trabajo contigo, yo hago lo que necesiten ustedes para yo tomar esa certificación. Y yo ni siquiera sabía de cómo administrar redes sociales, pero ahí llegué, lo hice, lo busqué, como sea, ahí estábamos trabajando con ellos y me terminé certificando y uno de los temas uno de los temas de la certificación de coaching fue el tema del desapego. Y ahí aprendí que, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar si no está esta persona? ¿Qué es lo que tengo que hacer si no está esta cosa? O sea, me ponía en varios escenarios y veía que al final igual lo podía hacer yo solo. Ya, entonces, de cierta manera como que no necesitaba de la aprobación de mi papá, no necesitaba la aprobación de mi círculo, no necesitaba eso. Que de cierta manera yo veía ciertos recursos más que yo podía tener para lograrlo. Lógicamente, si yo quería que tenga la aprobación, que tenga el apoyo, que tenga todo de mi círculo, pero si no lo tenía, pues ahí aprendí con esa habilidad que lo podía hacer. Entonces, eso. Entre las habilidades que has desarrollado y lo que has aprendido, ¿qué consideras que son los más importantes? ¿Los pilares más importantes o la mentalidad más importante? ¿O las frases que te mantienen en los momentos de resiliencia? De resiliencia. Sí. Lo más importante, y es que depende del punto en el que te encuentres. Pero, por ejemplo, o sea, el tema del desapego sí lo considero importante porque cuando tú empiezas a emprender y así, pues vas a recibir muchos no y eso te puede desmotivar bastante. ¿Ok? Entonces, si ya tú tienes claro el tema del desapego, pues obviamente no te va a afectar tanto eso. Otra cosa que también considero que es bastante importante para no claudicar es tener tu razón o tu motivo o tu porqué claro. Si tú tienes eso que sabes que es por lo que lo estás haciendo, no vas a desistir. Porque, por ejemplo, mi porqué era cumplir ese sueño de mi mamá. Hay otros sueños que todavía no he cumplido y por eso sigo trabajando. ¿Ya? Pero, por ejemplo, imagínate,
el hecho de que tu mamá haya tenido ese sueño de viajar todos en familia, que lastimosamente por cosas de la vida pues no lo pudo cumplir. En este caso mi mamá pues obviamente falleció, pero aunque tus papás estén vivos y se estén esforzando y todo, no lo puedan hacer, tú lo puedes hacer, ¿ok? Y entender que por mucho que ellos mismos te digan, no hagas esto, trabaja, esto es seguro, lo que sea, y tú trabajas por lo tuyo porque sabes que hay una alternativa que te puede dar mejores resultados para llegar a lograrlo, sabes que lo que estás haciendo es por ellos. Sabes que lo que estás haciendo es porque ellos tienen ese sueño que te puede funcionar bastante, ¿ok? Y ese porqué o esa razón tienes que mantenerla intacta, o sea, y cuando te estés cansado, cuando ya estés así como que ya quiero saltar esta vuelta, ya quiero saltar esta cuestión, recuerda por qué empezaste. ¿Ya? Yo creo que tener el porqué claro, tener el tema del desapego y ser optimista, yo creo que siempre ver el lado positivo de las cosas te va a mantener bien. Ahora, ¿qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu por qué ahora? Lo que te hace levantarte. Lo que me hace levantarme, hay dos cosas, una que me mueve a través del dolor y hay otra que me mueve a través del amor. La del amor, lógicamente, te dije que es el tema de mi mamá, que todavía tengo algunos sueños que no he cumplido de ella, ¿ok? Porque ya muchas cosas por ejemplo, yo ya viajar a otros países, ya lo hice, manejar un Ferrari, ya lo hice, estar en la playa de Miami tal cual para mí era como un sueño y lo hice, viajar a otros países como en Colombia, en Cartagena, así, la isla Cholón y todas las cuestiones, Isla Bora Bora, ya lo hice. O sea, conocer la mayor parte del país también lo hice. O sea, muchas cosas que a mí lo que me mueve es el tema de la libertad. Libertad de tiempo, libertad de dinero, libertad de lugar. Eso es lo que me mueve. Y muchas de esas cosas ya lo hice. ¿Ok? Obviamente me gustaría ir a otros países más guau y toda la cuestión, obviamente sí. Pero más que eso me mueve los otros objetivos que te dije de mi mamá, los otros sueños. Y eso es a través del amor. Pero a través del dolor, justamente mientras, como te dije al inicio, confié en muchas personas, pues básicamente aprendí una lección de 6 cifras muy cercana al $500,000, en donde básicamente me estafaron. Y ese $500,000 me tiene bastante intrigado, bastante como que, ajá, por mucho tiempo no podía pensar en otra cosa que no sea eso. Y me estuve muy ofuscado, me mantuve muy en el por qué a mí, en la víctima y toda la cuestión. ¿Por qué si yo hago las cosas bien? Si yo hago todo con amor, o sea, bien, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, estuve mucho tiempo llorando, criticándome, o sea, haciéndome sentir como que yo no era valioso y que no me merecía lo que había vivido antes. Ya. Pero luego entendí que no, o sea, que básicamente hay personas que son muy cínicas, hay personas que son muy okay, malas. Muy malas, para no decir otras palabras. Y ajá, entonces, bueno, luego me di cuenta de que si, por ejemplo, yo ya había hecho un objetivo de ganar $25,000 al mes, lo puedo volver a hacer. Y que ese $500,000, si Dios me está poniendo un reto de $500,000 es porque sabe que puedo hacer 10 millones. ¿Okay? Entonces, obviamente, no sé que no me va a tocar en 3 meses. ¿Okay? Pero tengo claro algo, o sea, que si yo estoy destinado a hacer ese 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 10,000,000 o lo que Dios me permita hacer, no tengo por qué afanarme, no tengo por qué ponerme intenso con eso y por qué castigarme a mí mismo de por qué todavía no lo estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, si ya estoy consciente de que estoy destinado a eso, ¿ok? Ni aunque trate de acelerarle el proceso, va a llegar cuando me toque. ¿Ok? Si me va a tocar en 3 años,
por mucho que yo me saque la madre ahorita, me va a tocar en los 3 años. Entonces, eso, o sea, darme cuenta de que ya estoy capaz, que ya lo he hecho antes y que lo puedo volver a hacer. Obviamente a mí llegar a ese objetivo mensual de los 25.000 al mes me tomó, entre todo el emprendimiento que hice, me tomó alrededor de 4 años más o menos. Ya. Entonces me tomó 4 años, una carrera universitaria. Me tomó 4 años ganar $25.000 al mes. Ok. Entonces, eso, o sea, ahorita es lo que más me mueve un poco, pues. Porque hay dos maneras, como te dije, de moverte a través del dolor o a moverte a través del amor. Y ahorita me mueven las dos cosas. Más potencia. Hay que darle nitro ahí, el turbo. Ajá. Eso creo que es. Tú nos comentas que estabas pasando por un momento muy bajo, de muchos pensamientos recurrentes. Uh-huh. ¿Cómo llegas a superar ese momento, ese tiempo? Es fuerte, o sea, a ver, en total honestidad, a mí me sirvieron dos cosas ahí. Tuve previo a este bajón fuerte emocional y todo por lo que me había sucedido de la estafa que te dije. Previo a esto, yo ya tenía una mentalidad bastante fuerte. Yo ya tenía bastante conciencia, por así decirlo. Entonces, cada que llegaba un pensamiento intrusivo, como que lo identificaba y lo sacaba. Paz, chao. Pero llegó un punto donde muchas personas me reclamaban por esa estafa, que no me pertenecía, pero de cierta manera intervine para que lo hagan, pues. Moralmente yo estoy comprometido con ellos y éticamente estoy comprometido con ellos. Y ellos como que llegan más a afectarme, o sea, cuando ya era algo como netamente mío, como que lo podía solventar, por así decirlo, en mi mentalidad, en mis pensamientos. Pero ya cuando era alguien más que jodía, con justa razón, ¿no? Pero de cierta manera también me afectaba mi mentalidad, pues ya me afectó. Y me sirvió, primero que yo tenía sesiones de psicología con mi psicóloga. Luego, pues, el tema de los talleres transformacionales los pude volver a hacer y ahí encontré como que personas, ahí estabas tú, mi crack, y otras personas más que sentíamos el apoyo mutuo entre todos, ¿ya? Entonces ese apoyo mutuo es un punto de apoyo, como nos dijeron, bastante importante. Mi familia también es un punto de apoyo bastante importante, mi novia también es un punto de apoyo bastante importante para mí. Pero yo creo que el más importante también fue que yo tengo una relación con Dios también bastante, ahorita, más fuerte. Porque obviamente mientras estaba haciendo dinero como que lo dejé de lado y creo que por eso Dios me dijo, a ver, mijito, aquí lo importante soy yo, el dinero no. Y me dijo, bueno, tanto quieres el dinero, toma medio millón afuera. Y yo, fuerte. Entonces, yo soy cristiano desde los 15 años, más o menos, por ahí empezó mi vida cristiana, pero en este inter de emprendimiento, desde los 17, 18 hasta los 23, por ahí, 24, como que me fui alejando cada vez más, ya no iba a la iglesia, pero según yo seguía oyendo las prédicas y toda la cuestión, pero es importante también congregarte y así. Pero bueno, luego de que me pasó este problema, este reto, me acerqué más a Dios nuevamente. Ahí encontré bastante paz, bastante motivación. Leí Job y Salmos y esos dos libros a mí me dieron bastante tranquilidad y luego de eso empecé a pensar ya sin tanto problema. Ya no tenía la cabeza tanto con el problema, sino más bien ya en la solución. Entonces yo creo que el punto de apoyo de personas que quería fue bastante importante para mí para salir de ese punto y mi relación con Dios. O sea, fueron los dos factores más importantes para no quedarme, porque literalmente yo estaba al borde de la locura. O sea, ya estaba perdiendo toda la cordura tal cual. O sea, ya literalmente yo sentía que me iban a diagnosticar clínicamente loco. Porque
tantos pensamientos así de, brother, es tanto dinero, no lo puedes hacer solo, sí fue bastante fuerte para mí. Pero luego pues, luego ya como te dije, tuve esos puntos de apoyo, luego tuve también el tema de mi relación con Dios, que lo volví más fuerte, y luego de eso ya buscar soluciones, ya dejar el lado víctima que tenía, y el pobrecito Franklin ya también lo fui dejando y buscar soluciones, y cada vez están alineándose las cosas a mejores. ¿Hasta qué punto de la locura tú llegaste? O sea, tripea que yo estaba acostumbrado a vivir en una mansión, a viajar a otros países, a hacer todas esas cosas, y a comer en buenos restaurantes donde una cena, una comida tranquilamente son $100 y así, a llegar a un punto donde ya no podía permitirme nada de eso, ya no poder pagar la casa en la que vivía, tener que regresar donde familiares a vivir, todo ese tipo de cosas sí me afectó bastante, porque ya pues estaba acostumbrado a algo wow, y luego volver a esto. Pero como yo vengo de una familia de clase baja, económicamente hablando, no me afectaba como que volver a vivir así, ya. Mentalmente sí, pues no estaba acostumbrado a esto y lo otro, pero no es como que no tuve esa realidad antes, y no es como que No sabes qué hacer. no es como que no sepa qué hacer en esta situación porque ya lo viví antes. O sea, yo no viví el medio millón en negativo, ¿no? Pero viví con muy pocos recursos. O sea, como dice Daniel Javif, aprendiste a comer en banquetas y en banquetes, literal. Entonces yo tengo como eso, o sea, como que tampoco me afana el dinero en este momento. Sé que si me toca volverme millonario, pues lo recibo. Amén, amén. Amén. Pero si no, y solo puedo resolver ese problema en el que tengo, pues agradecido también. O sea, no es que como que si no vuelvo a ganar los $25,000 al mes, no es que me voy a enojar con Dios o algo, no, nada que ver. Con que yo tenga para hacer las cosas que necesito, estoy súper bien. Y sé que tengo la mentalidad, tengo las ideas, tengo los recursos, tengo contactos, tengo todo para volverlo a hacer. Entonces yo sé que voy a resolver esto y voy a hacerlo por días. ¿Okay? Pero ahora de la mano de Dios. Así es, sí. Mencionaste 2 libros de la Biblia que son Job Y Salmos. ¿Qué aprendiste de esos libros? En Job me dio básicamente, no sé si tú antes te hayan dicho como que no, que Dios te habla a través de la palabra. Sí. Ya. Yo no lo creía porque en mi tiempo yo no leía la Biblia. Entonces cuando ya me vi leyendo la Biblia, en Job era esta persona, o sea, como que todas las personas que intervenían ahí, yo decía, esta persona es esta, este soy yo, y todo lo asociaba, o sea, fue loco. Entonces ahí entendí que necesitaba, en esos 2 libros entendí que muchas de las lecciones de liderazgo que yo había aprendido en multiniveles y así estaban ahí. Y ahí volví a conectar con esos principios. Y era muy motivante, pero también te decía como que cada causa tiene su efecto y Dios te permite vivir la escasez para que sepas cómo afrontarla después. Dios te permite vivir la abundancia para que sepas lo que se siente también y cómo vivirla bien, cómo administrarla mejor. Entonces, yo creo que eso. ¿Y Salmos? ¿Mandé? ¿Y Salmos? Ese fue Job. ¿Y Salmos? O sea, ahí te hablé de los 2. Salmos más que todo fue en el tema de como que toda acción tiene una consecuencia. Y ahí me di cuenta que estaba haciendo muchas cosas mal, que tenía una consecuencia, y todo lo malo que ha permitido Dios en mi vida, por así decirlo, es porque yo lo busqué, y aparte de que yo lo busqué, no me va a decir, bueno, ya se dio cuenta Franklin que hizo esto malo, ya le voy a quitar todas sus dolencias. No, ok, ya sabes esto, ya sabes que no lo vas a volver a hacer, tienes que aceptar las consecuencias y trabajar en ello, para que luego seas una persona que haya crecido en todas las áreas. ¿Ahora tienes un plan o estás trabajando en algo para levantarte? Claro, totalmente. Dentro de lo que yo hice
en que me funcionó, hubieron personas que no lo supieron manejar, porque básicamente el dinero es un potenciador de personas. Y al ser un potenciador de personas, yo vi como muchas de las personas que están ganando bastante dinero empezaban a salir con mujeres, a caer en vicios, en muchas cosas así, que yo dije, este era el líder que yo admiraba. Y yo dije, ya no me gustó tanto y por eso me fui alejando. Y bueno, tengo ahí un plan, un sistema que lo estoy creando con personas que tienen muchísimo que aportar. Tengo los contactos que sé que nos podemos unificar y hacer un trabajo mejor, y que voy a poder darles mucho valor a las personas que adquieran el sistema, por así decirlo, los cursos, mi información. Y tengo todo. O sea, simplemente ahorita en este punto de mi vida, 2023, estoy creándolo. Y nada, eso. ¿Y la visión a largo plazo de ese proyecto cuál es? La visión del proyecto es generar personas equilibradas y que se sientan exitosas, dándole de cierta manera lo que todo el mundo quiere para sentirse exitoso. ¿Cómo te sientes exitoso? Teniendo dinero, teniendo conciencia o una mentalidad bastante buena y estando saludable. Físicamente te ves bien, estéticamente te ves bien, internamente estás bien. Entonces, si tú tienes esas tres áreas de tu vida, obviamente el área espiritual también es muy importante, pero es un tema en el cual cada quien decide cómo afrontarlo, y obviamente no puedo influir directamente como que haz esto con tu área espiritual, porque cada quien decide qué tomar, qué hacer. ¿Ok? Pero estas otras tres áreas que sí son como que más de acción, sí las tengo ya resueltas, por así decirlo. Ajá. Ahora, ¿cómo mantienes tu relación con Dios? ¿O cuál es tu rutina? Bueno, básicamente todas las noches, aunque esté muy cansado, leo un salmo o un par de versículos al menos. Pero siempre estoy ahí leyendo todas las noches, así sea unos 5 minutos, y con eso como que reflexiono de lo que hice, de lo que ha pasado en mi día. Y como que cada salmo, cada que leo algo, como que esto me pasó ahorita y puedo aprender de esto, y así se van dando las cosas. ¿Meditas o oras? Oro. Medito, me distraigo mucho. Pero sí oro en la noche. Ajá. Buena plática, buena charla. Sí. ¿Hay algo más que quieras decir? ¿Decir en qué sentido? O compartir. Por ejemplo, a veces solemos hacer una pregunta a las personas que escuchan. Una pregunta así compleja, que los haga pensar. No les damos las respuestas, solo lo dejamos con esa semillita, para que se mantengan eso pensando después de que acabe el audio. Por ejemplo, ¿qué harías si ahora te quedaras en la nada? Ya, esa es una pregunta así. Ya me pasó. Ya, ahora Ajá. tú puedes hacer una pregunta al público, que los deje pensando, o que les haga elevar su conciencia. Porque todo surge a partir de preguntas. Claro. El crecimiento y el desarrollo surge a partir de cuestionarse cosas, de uno mismo o de su alrededor. Porque muchas veces te dicen cosas que parecen que es la verdad, o que parecen que se acoplan a la realidad, pero no es así. Por ejemplo, el sistema educativo te dice tienes que hacer esto para ser exitoso. O la publicidad te dice tienes que conseguir esto, nada más para ser exitoso. Claro. Pero cuando ya llegas a esos puntos, cuando ya afrontas ese camino, te das cuenta que no es la verdad, que no es así. Claro, porque te llegas a sentir vacío en algún punto. O sea, porque por ejemplo yo también cuando estaba ganando esos $25,000 al mes, y hay un meme que decía, cuando te compraste el último iPhone y no llenaste ese vacío. Ya, o sea, es literalmente, o sea, llegaste a ganar tanto dinero, pero igual te sentías vacío. O sea, ¿qué preguntaría? ¿Hace cuánto? Hacia la cámara, para despedirnos. Ok, ¿hace cuánto tiempo dejaste de ponerte en primer lugar? Yo creo que sería una gran pregunta.
Porque muchos pueden responder así como que, no, si yo sigo consintiéndome esto y lo otro, pero realmente sigues teniendo malos hábitos, sigues teniendo, sí, malos hábitos en general. Entonces ahí te estás dañando a ti mismo y no estás pensando en ti. Entonces, ¿hace cuánto tiempo dejaste de ponerte en primer lugar? Creo que sería la pregunta. Poderoso. Gracias por este momento. Gran Franklin, futuro millonario del Ecuador. Amén. Amén, que así sea. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao.